Bueno, en estos días venimos hablando bastante, antes del receso, de todo lo que tiene que ver con la democratización del trabajo y la búsqueda de una orientación más democrática en torno a él. Por supuesto que también recorriendo lo que tiene que ver con los sindicatos, ¿no? En donde se ve en la actualidad, por supuesto, pareciera ser que el eje democrático, digamos, la democratización de lo que son las ideas, queda en segundo plano, ¿no? Y entonces tenemos un cúmulo de personas, un conjunto de personas que se mantienen en el estándar de la cima, mejor dicho, sindical, organizado desde una cierta burocracia, ¿sí? Para aquello tenemos que retornar hacia atrás y pensar un poquito lo que tiene que ver con el trabajo en dictadura, ¿sí? Para poder hablar de un trabajo en democracia tenemos que hablar de un trabajo en dictadura. ¿Cómo son las organizaciones en aquellos tiempos que dependen justamente de una forma obrera, ¿no? En donde nosotros venimos recorriendo desde hace mucho tiempo? ¿Cuáles fueron los beneficios obtenidos? Habremos visto también la lucha de Alfredo Palacios en forma particular, sobre todo para conseguir ciertos derechos que tengan que ver con el empleo y el desarrollo de una clase obrera mucho más preponderante para la Argentina. Cómo esta clase obrera también se ve afectada por las ideas de los inmigrantes que empiezan a llegar desde Europa, precisamente con la Primera Guerra Mundial, pero mucho más con la Segunda, ¿sí? Pero que, sin embargo, antes, en el Estado conservador, también había existido justamente esta inmigración que va a producir en la Argentina una nueva conducta social, ¿sí? Y que los estados, los distintos tipos de estados, van a tratar de contener, homogeneizar y uniformar de acuerdo a las ideas que ellos van sosteniendo en torno a lo que es un Estado nacional, ¿no? El Estado nacional conservador, de alguna manera, se veía caracterizado por la necesidad de imponer, ¿no?, los símbolos que homogeneicen, como decía antes, la vida cotidiana, la institucionalización de todas las provincias, ¿sí?, de todo el espacio nacional. En ello va también la campaña del desierto, que llevó adelante en mayor medida Julio Argentino Roca, y después, cuando Irigoyen toma el poder, las clases populares definitivamente empiezan a tener, o acceder, mejor dicho, a buena parte del Estado que antes no, antes les era negado. Irigoyen se presenta como un nexo entre lo que es el pueblo y el Estado, en este caso el trabajador y el Estado. Por eso vamos a ver a un Irigoyen bastante reformista, pero también bastante represor, ¿sí?, con lo que va a suceder con los talleres de Bacena, lo que va a suceder en la Patagonia. Son situaciones muy fuertes, ¿no?, que rigen al gobierno de Irigoyen. Sin embargo, Irigoyen, este líder de masas, va a ser despedido poquitos años después del golpe militar que recibe en 1930 con todos los honores, ¿sí? Es uno de los presidentes a los cuales el pueblo traslada en andas su ataúd, ¿sí?, después de su muerte. Eso no lo hemos visto casi nunca, ¿sí? Bueno, en esa cuestión, a esas consideraciones, hablar de un Estado en donde participen los obreros, por supuesto también es hablar de un Estado en donde participen los sindicatos. ¿Y qué pasa en ellos? Que a través de todo el tiempo histórico en el que nosotros nos ponemos a analizar la relación trabajo y ciudadanía, los trabajadores y las trabajadoras que forman parte del Estado y se ven regidos por los sindicatos, justamente a veces obtienen beneficios, como muchas otras, las más de las veces, obtienen una falta de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que en el medio el poder adquisitivo de estos trabajadores y trabajadoras de la nación se empieza a ver mermado ante justamente las oscilaciones económicas que va a sufrir, en este caso particular el nuestro, la Argentina, ante las oscilaciones económicas que van a llevar adelante justamente la pérdida de ese poder adquisitivo, ¿no? Cuando hablamos de oscilación económica es lo que sube y baja en el caso de la economía, lo que está fluctuando, ¿sí?, lo que no tiene un peso específico y una constancia, sino que fluctúa todo el tiempo, oscila. Bueno, el caso de la economía argentina es muy particular porque es una economía oscilante en mayor medida, pero que se ve fuertemente condicionada en esa oscilación también por los factores externos. Vuelvo al Estado conservador, todo ese periodo del Estado conservador en donde el capital, ¿sí?, se empieza a ingresar en la Argentina, hablamos de capitalismo, para producir progreso. En realidad yo les explicaba cómo eso termina generando una deuda mucho peor, una deuda interna y una deuda externa.
la deuda interna con nosotros mismos, ¿no? Nuestros políticos, nuestros gobernantes, aquellos que se suponía que regían los designios del Estado, se terminaban quedando con una comisión de las deudas que habían negociado, ¿sí? Estado conservador. Con el irigoyenismo se ve una forma de progreso, pero a la vez nos engancha con el crack del 30, con la gran depresión de los norteamericanos. Y ese crack del 30, el crack de la bolsa de Wall Street, genera que el mundo se vea justamente en un clima económico bastante denso, ¿sí? Todo esto que yo vine analizando recién va a generar tensiones sociales internamente, por supuesto, en nuestro país, que tienen que ver justamente con las presiones que vienen desde abajo hacia arriba, desde las clases populares hacia el Estado. Y son estas clases populares y son los obreros precisamente los que van a poner en cuestionamiento el orden, ¿sí? Un orden preestablecido que a través de las huelgas va a generar justamente una ruptura con ¿quién? Con el Estado, ¿sí? Más fuerza de presión ejerce el Estado, más fuerza de reacción ejercen las masas populares o, en este caso particular, los obreros, ¿sí? Entonces esta fuerza que va a encontrar en la huelga una de las fuentes de preponderancia para sostenerse, van a empezar a reclamarle al Estado, ¿sí? Y ahí es donde vemos a un Irigoyen, por ejemplo, entre reformista y represor, ¿sí? ¿Qué hago? Bueno, muchas veces estaba fuertemente condicionado por los militares, Irigoyen, ¿sí? Estamos hablando de tiempos donde en Europa hay fascismo, ¿sí? Fuertemente condicionado por los militares que le decían, si vos no reprimís, te vamos a dar un golpe de Estado, ¿sí? Eso es más o menos, por supuesto que no se lo decían de esta manera tan tranquila, ¿no? Sino que la presión pasaba por otro lado, entonces ahí Irigoyen reprimía. Durante muchísimo tiempo entonces estas clases populares que empiezan a crecer y a hacerse cada vez más fuertes van a encontrar en Perón, ¿sí? Mucho tiempo después, en el 43, a un líder pragmático, ¿sí? que les va a permitir, digamos, de alguna manera conseguir ciertos derechos que siguen rigiendo hoy. Por ejemplo, las vacaciones pagas, el aguinaldo, ¿sí? Son cosas que con el peronismo se consigue, la gente puede empezar a veranear en otros lugares que antes no, por ejemplo Mar del Plata o Córdoba, y se empieza a ver desde los diarios cómo los medios gráficos, sobre todo, empiezan a incluir a estas personas como los cabecitas negras, ¿sí? Que van a poder que veranean en Mar del Plata o, como dije antes, en Córdoba. Entonces ya partimos de la base esta. Durante muchísimo tiempo la Argentina se generó, me voy mucho más para atrás todavía, unitarios y federales, mucho más para atrás podemos seguir yendo. La Argentina se construyó con un pueblo y un antipueblo. Entre esta cuestión surge justamente la Argentina que también tenemos en la actualidad. La Argentina siempre tuvo una constante. De acuerdo al gobernante que ejercía el poder, esto es el pueblo y esto es el antipueblo. Para el peronismo, esta característica de pueblo, los descamisados, las clases trabajadoras, los obreros, aquellos abnegados por el Estado, pero más por los grupos de derecha y el conservadurismo. Bueno, Perón se asume como líder de ellos y ellos lo asumen a Perón como su líder, ¿sí? Acuérdense todo lo que habíamos charlado también con los populismos, que no es justamente implicar a Perón solo en el populismo, hay que hablar de muchos otros factores, ¿sí? Y son de derecha también. Entonces acá estamos viendo cómo la construcción, que decía recién, de pueblo-antipueblo, genera justamente una ruptura interna bastante violenta y particular, ¿sí? Porque Perón, por ejemplo, en su primer presidencia la cumple, la segunda se tiene que ir después del 55, con un golpe de Estado, ¿sí? Los conservadores siempre regían de alguna manera, los militares, regían de alguna manera justamente la legitimidad de los gobiernos. En el caso de Perón, bueno, tenía una fuerza preponderante, él venía justamente del aparato militar, pero no le alcanzó para poder terminar su segundo mandato en el 55. Esto lo habrán visto en historia, ¿sí? No vamos a ingresar ahí porque hay que meterse en cuestiones muy particulares. Pero en lo posterior, ¿sí? En el periodo que nosotros tenemos del 55 al 76, que hablamos del posperonismo, ¿sí? Después de que se va Perón, después de que los diarios dijeran se fue el tirano, o de que otros dijeran se fue el líder carismático, o otros dijeran se fue nuestro padre, ¿sí? El padre de los trabajadores, tenía todas esas concepciones. Bueno, después de que Perón se tiene que ir de la Argentina justamente con los militares ahí latentes entra en un momento de oscilación nuevamente. Y los militares son justamente los que, después del golpe de 1930,
tienen que legitimar, o legitiman mejor dicho, a todas las democracias. Aquellas democracias que no trabajen, que no promuevan de acuerdo a los intereses de los militares, eran democracias que se transformaban en democracias volubles de ser derrocadas, ¿sí? Y esto es lo que le va a pasar a Arturo Frondizi, un desarrollista que trata de generar industria en la Argentina para producir más empleo, pero que arregla con el peronismo. Y esto le va a suceder a Ilía también, que va a ser otro presidente radical, ¿sí? Que también va a ser fuertemente condicionado por los militares. Hay un factor externo. Durante este periodo 55 al 76 estamos viendo cómo el FMI empieza a ingresar en la Argentina de una forma cada vez más sólida, ¿sí? El pedido de dinero al FMI hacía que por supuesto la Argentina se endeudara, pero el proyecto era de desarrollismo por parte de Frondizi que se va a quedar a medias, ¿sí? Por eso decimos un desarrollismo a medias, generar industria, generar empleo, y entonces en la rueda económica eso tiene un funcionamiento constante, ¿sí? Algo que por supuesto también depende de todos los factores. El caso de Ilía, que trata de romper, Ilía trata de sanear el Estado, es algo inconveniente para el Fondo Monetario, por supuesto, porque alguien que intenta sanear el Estado, pero además está produciendo otro tipo de pensamiento económico. Por ejemplo, Ilía va a llevar adelante la ley de medicamentos, con la intención de que los precios de los medicamentos tengan un único fin, llegar a la gente, ¿sí? Que es ahí donde tiene que llegar. Vieron que ahora se habla de todo esto del COVID, ¿quiénes van a poder acceder a la vacuna, que va a ser una vacuna millonaria? Bueno, imagínense un Ilía en ese momento que decía, bueno, los medicamentos, este precio, porque tiene que llegar a la gente. Hay un negocio que ahí no le convenía justamente a las grandes empresas de la salud, ¿sí? Un Ilía que trata de sanear la deuda del país. Bueno, evidentemente eso tampoco le convenía a cierto sector económico del país. Y en ese sector económico, empresarial, había una preponderancia con los militares, que por supuesto le van a dar un golpe de Estado al mismo Arturo Ilía. Los radicales no van a hacer absolutamente nada. Esta es una de las grandes culpas que le echa la juventud radical al viejo radicalismo. Eso, por suerte, tuve la oportunidad de hablar con mucha gente de ese periodo que me confirma el hecho de esa sensación, pará, no hicimos nada por defender a Ilía. Bueno, entonces hagamos algo para defender a otros de nuestros líderes, ¿no? Como después en lo posterior será Alfonsín. Entonces ahí, en el derrocamiento de Ilía, ya la Argentina se ve verdaderamente desnutrida de toda posibilidad democrática. Lo que la gente votaba, si los militares no estaban de acuerdo, igual lo vetaban, porque lo terminaban deponiendo, lo terminaban derrocando. Esto generado también con un peronismo, ¿sí? Que había dejado una Argentina en llamas, ¿sí? Porque el enfrentamiento que se había dado en el propio Estado entre el pueblo y el antipueblo había generado una burbuja que eso en cualquier momento iba a explotar, ¿sí? No solo el peronismo, por eso hice todo el recorrido hacia atrás, ¿no? En donde aquellas clases que se empiezan a ver beneficiadas por un Irigoyen, por un Perón, empiezan a entender que no tienen que ceder, ¿sí? Que es justamente lo que va a pasar con Ilía. Mucho después van a ceder, ¿sí? Porque muchos peronistas tampoco reconocían a Ilía como un líder nato. Y lo único que querían era que vuelva Perón, ¿sí? No importaba Ilía. Entonces ahí se va a construir esta Argentina tan de burbuja que yo venía diciendo recién. ¿Por qué? Porque bueno, se van a estar despertando en medio de todo esto grupos guerrilleros que van a contar con la participación de las clases obreras, que van a encontrar en esta particularidad justamente las clases obreras de los grupos de discusión comunista sobre todo, un lugar de pertenencia en donde acceder ahí. Hay testimonios de los obreros que van a decir, bueno, la verdad es que nosotros empezamos a acceder al Estado, o mejor dicho, nosotros empezamos a tener un lugar de pertenencia cuando nos sumaban a los movimientos. Por ejemplo, el PRT-ERP, ¿sí? Que esto también lo habrán visto ya en quinto año. Pero para tener en cuenta cuál fue ese funcionamiento, es decir, por qué surgen, cuál fue el mecanismo, por qué, bueno, hay un pueblo y un antipueblo considerado justamente desde la visión de los gobernantes. Para Perón va a ser uno, para los conservadores va a ser otro, ¿sí? Y en esta cuestión, ¿sí? Es donde justamente se va a dar la ruptura de la Argentina, la ruptura social política de la Argentina, ¿sí?
porque cuando llegue 1976, ya con Perón muerto, ¿no? Perón había regresado al país, Perón fue electo presidente, él muere, se queda Isabel, ese peronismo había fundado la AAA, que era una organización paramilitar, ¿sí? Que llevó adelante también la desaparición forzada de personas y que a todo aquel que no estaba de acuerdo, ¿sí? O lo encarcelaban, o lo exiliaban, o lo mataban, ¿sí? Como sucedió también probablemente, esto está, la verdad que es alguna cuestión que está en comprobación con Mujica, ¿sí? Entonces así las cosas, esa Argentina violenta se encuentra con que Isabel, que era la mujer de Perón, que era la vicepresidenta de Perón, que asume cuando Perón se muere, elige a Videla, ¿sí? Para que se quede, para que, digamos, asuma la comandancia de las Fuerzas Armadas, pensando que Videla era un nene de pecho y que no iba a pasar más nada, ¿sí? Porque en realidad decía, bueno, Videla no tiene la noción de querer dar un golpe de Estado, ¿no? Videla le da un golpe de Estado, ¿sí? Ahí está la famosa foto de Isabel saliendo en helicóptero. Así empieza 1976, que no es un periodo aislado, no es un 24 de marzo de 1976, es todo lo que pasó anterior, que llega y conlleva al golpe de Estado más terrorífico que tuvo la Argentina, en donde las clases trabajadoras no solamente van a estar en reacción, sino que la otra parte que no está en reacción se va a ver sumamente condicionada. ¿Por qué? Porque empieza en la Argentina la instauración del neoliberalismo, y ese neoliberalismo va a empezar a generar mayor endeudamiento, mucha más participación de los capitales extranjeros, y se empiezan a fundir las industrias nacionales. Entonces muchos trabajadores y muchas trabajadoras se empiezan a quedar sin laburo. Y así es como se organiza justamente esta noción de neoliberalismo, ¿sí? Instaurado en América por medio de dictaduras militares, donde la clase trabajadora, ¿sí? Que peleó por muchísimos derechos, incluso los estudiantes y las estudiantes, cuando pelearon por el boleto estudiantil del que hoy todos gozan, ¿sí? Para que poder pagar menos dinero el boleto de colectivo, también fueron parte justamente de la construcción de esta Argentina actual. Y eso no hay que perderlo de vista. Por eso rescataba en algún punto el trabajito que vi el otro día sobre las madres de Plaza de Mayo. Me parece que la memoria es sumamente necesaria, y aparte nos sirve para este periodo que nosotros vamos a empezar a ver. Para hablar del trabajo democrático, primero hay que hablar del trabajo en dictadura, y ese trabajo en dictadura viene de una construcción del pasado bastante importante. Fíjense que recorrí solamente 1930 en adelante, pero que me pude ir mucho más atrás para hablar del pueblo y el antipueblo, y eso es lo que no tiene que pasar. Un abrazo.